Isaac, gracias por conversar con nosotros. Usted está en Londres en estos momentos, ¿no? Sí, Bueno, justamente hay preocupación por la nueva cepa del coronavirus y el cierre de fronteras en Gran Bretaña. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo está el estado de situación de las cosas en estos momentos? bueno, desde el día sábado a las 4 de la tarde, el primer ministro comunicó que en las siguientes horas, en las siguientes 7 horas, entramos a una cuarentena total en Londres y los condados que rodean a Londres, que son el sudeste de Inglaterra, afectando a unas 16 millones de personas. Acaba de hablar el ministro de Salud que esa zona se va a extender el día 26 a otros condados que incluyen Oxfordshire, Cambridgeshire, son otras 2 millones de personas más. Es decir, en estos momentos, la tercera parte de la población de Inglaterra está en cuarentena y también está entrando todo Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Eh, la gente está prohibida de salir de sus casas, salvo que sea para hacer ejercicios en el parque o para ir de compras de productos de primera necesidad. Todos los negocios que no son de comida o de productos esenciales se han suspendido, los teatros, los cinemas, los gimnasios, las peluquerías, las tiendas de teléfonos, de electrodomésticos. Solamente se mantienen abiertos los templos, pero con ciertas restricciones. Eh, no hay en estos momentos colegios, pero por las vacaciones, y no se sabe si con la vacación a principio de enero los colegios van a reanudar. Ahora, el gobierno dice que esta no es una cuarentena a nivel nacional, ya hemos tenido antes 2 cuarentenas en toda Inglaterra, pero realmente es prácticamente una cuarentena, ¿no? Eh, entonces las medidas son muy duras, se ha prohibido el tráfico de Inglaterra hacia otros países y de otros países hacia Inglaterra, y ha habido muchos problemas en los últimos días en la zona de Kent, que es la zona donde se originó el virus, aparentemente, y que es la zona por la cual pasan los camiones hacia la Unión Europea, por el puente subterráneo que hay, ¿no? Pero por el túnel subterráneo. Y porque ha habido como 2.000 o 3.000 camiones que no han podido ir a Europa porque Francia no los dejaba entrar hasta que se hagan los test. Entonces hemos tenido colas de kilómetros, quizás 10, 15 kilómetros, y ha habido problemas de abastecimiento también. Ahora, tenemos, se supone, un nuevo tipo de virus, o sea, el virus va mutando regularmente, todos los virus mutan, ¿no? Y esta nueva mutación que apareció aparentemente en septiembre, tiene supuestamente los mismos efectos del virus normal, del COVID normal, o sea, causa el mismo tipo de males, pero la ventaja, lo preocupante es que se esparce de manera más rápida, un 71% más rápido. Entonces parece que en las coronas que tiene el virus, tiene una forma de pegarse más rápido a las células, a la garganta, a la nariz de las personas, y de esa manera infectar más. En estos momentos, más del 60% de las personas que en Londres tienen el COVID lo tienen a través de esta nueva variante. Es decir, la variante tradicional del COVID está bajando y se está disparando hacia arriba, ¿no? Y ese es el gran problema porque se teme que este variante puede esparcirse muy rápidamente. Estamos llegando a una situación en la cual el número de infectados por día ahora en Inglaterra ya ha superado al momento punta de la pandemia que fue en marzo-abril. Y también que el número de personas internadas en los hospitales se acerca a los 20.000 por día y el récord fue en abril 21.000. Entonces la situación es un poquito peligrosa y se piensa que para Navidad el regalo que nos va a dar Santa COVID va a ser un récord de gente en los hospitales. Ahora, por si esto fuera poco, acaba de aparecer otro virus peor que el de Inglaterra, que ha venido de Sudáfrica, que al parecer solamente lo han detectado de pocas personas y que no se conoce muy bien, pero el ministro Hancock lo acaba de decir hace unos cuantos minutos atrás,
de que se ha prohibido viajes desde o hacia Sudáfrica y toda persona que haya ido a Sudáfrica está obligada a partir de este segundo, obligada a quedarse en su domicilio, no salir. Cualquier persona que ha tenido contacto con alguien que ha venido a Sudáfrica, lo mismo, porque parece que este virus es peor que el Inglaterra. No se conoce muy bien esta nueva variante, pero ya tendríamos dos variantes terribles en Inglaterra. Una la que viene de Sudáfrica y una la que ha venido aparentemente desde Kent y Londres. Ahora, Isaac, a tu entender, ¿cuál va a ser el impacto en la economía de este nuevo virus y de también el aislamiento que se está produciendo en toda Gran Bretaña? Terrible, porque en estos momentos, según cifras oficiales, tenemos una caída de menos 11.3% anual del producto. Es la peor caída que ha tenido el Reino Unido en 3 siglos de historia. Y con la incertidumbre del Brexit, que hasta el momento a 10 días no se sabe, porque el 31 de diciembre a las 11 de la noche, hora inglesa, debería ya acabarse el periodo de transición y acabarse 48 años de libre tránsito de productos y mercancías entre Europa y Reino Unido, o la isla de Gran Bretaña. Eh, no se sabe si va a haber o no un acuerdo. Yo pienso que va a haber de todas maneras un acuerdo, pero no se sabe qué tipo de acuerdo va a haber. Eso genera incertidumbre. El Brexit de por sí, según la revista Economic, generaría un 4% de caída adicional y si no hay un acuerdo, un menos 2% adicional. O sea, la economía está muy mal, están cerrando muchas empresas. Una de las tiendas de bandera que tenía Oxford Street, una de las grandes tiendas de almacenes que es Debenhams, acaba de cerrar. O sea, hay muchos cierres y muchas empresas no van a reabrir después de la cuarentena. Se calcula que el número de desempleo ahora bordea el 5%, pero los cálculos más optimistas dicen que para mitad del año entrante sería 7,5%, otros dicen que sería 15% de desempleo. Pero la situación económica es sumamente seria. Nunca antes, en épocas de paz, el Reino Unido se ha endeudado tanto. La deuda pública solamente por el COVID supera los 50,000 millones de libras, más o menos sería unos 70,000 millones de dólares. Y se espera que en los próximos 5 años el endeudamiento sería como de 100,000 millones de libras, que sería más o menos 130,000, 120,000 millones de dólares. Eso es un montón. Entonces estamos atravesando una crisis económica muy fuerte y más lo del Brexit, la verdad que no la vamos a estar pasando bien en los próximos meses. En este contexto, ¿cuál es el sentimiento de la gente a días de las fiestas? ¿Qué es lo que dice el londinense en estos momentos? Bueno, hay de todo. Yo, por ejemplo, no puedo ver a mis hijos. Y la mayor parte de la gente se siente frustrada porque todos teníamos planes de vernos con nuestras familias y sin embargo se ha prohibido, por lo menos en la zona del sudeste de Inglaterra, que nos podamos ver con otra persona. No podemos. Entonces no podemos tener reuniones familiares. En otras partes del Reino Unido sí se permite solamente el día 25 de diciembre reuniones familiares, pero solamente un día. Y entonces es algo muy duro. Nunca, o sea, mucha gente nunca pasó una Navidad tan difícil como esta, tan dura como esta. Van a haber muchas Navidades con Zoom. Negocios que tenían un montón de stock para Navidad no lo pueden vender. Entonces, la situación es muy difícil. Ahora, y hay mucha gente que está amarga porque dicen, ¿cómo es posible que el gobierno, el día miércoles, en el Parlamento, Boris Johnson prometió que del día 23 al día 27 de diciembre hasta 3 hogares podían juntarse en una casa y de repente el día sábado, 3 días después, anula todo eso, ¿no? Entonces dice, ¿por qué el gobierno no lo preveyó antes, no puso las medidas más duras antes? Que el gobierno vacila demasiado, oscila mucho. Entonces, y muchas tiendas, por ejemplo, se les obligó a cerrar prácticamente en horas. Yo te voy a dar un ejemplo. Hay muchas zonas de las afueras de Londres, como Hertfordshire, como el aeropuerto de Luton, o sea, la zona de Bedfordshire, que todavía podían tener restaurantes, hoteles, bares, hasta el día viernes. El día sábado le dicen no pueden y el día domingo le dicen cuarentena total, todo cerrado, todo. Entonces, muchos de estos negocios de la noche a la mañana han tenido que cerrar, no se sabe si van a reabrir y cuándo van a reabrir. Entonces,
hay un malestar, pero de otro lado, yo tengo un programa diario, la gente también me dice que quieren unas medidas aún más duras, algunos dicen de una vez que pongan una cuarentena total en todo el país y que no hayan colegios, porque justamente uno de los factores que hace transmitir más el virus son que los jóvenes vayan a los colegios, que se junten entre ellos, que jueguen, que se enamoren, que vayan al parque, y eso es lo que más esparce. Entonces muchos quieren una cuarentena total, radical y drástica, ¿no? Entonces hay varias opiniones entre la gente que están frustradas y entre la gente que quieren unas medidas más radicales. Pero lo cierto es de que creo que ahora Boris Johnson pasa por su momento de menos popularidad y me temo también que la posibilidad de que el Reino Unido se mantenga como un Estado unido no son muy prometedoras. En síntesis, podemos decir que hoy Londres está aislado prácticamente del resto del mundo y la gran incógnita pasa por cómo sigue la historia con estas caídas que mencionas también de la actividad económica y cómo sigue la película también en relación a las expectativas de la población. Es que no es solamente Londres, es todo el sudeste de Inglaterra, ¿no? O sea, Kent, Hertfordshire, Bedfordshire, y ahora más está entrando Sussex, Surrey, Oxfordshire, Cambridgeshire, Norfolk, Suffolk. Es decir, somos como 18 millones de personas, ya no es solamente Londres. O sea, Londres se ha convertido como un Wuhan, pero en China el Wuhan fue rápidamente cerrado y se controló el virus, pero este Wuhan se está esparciendo cada vez más, la zona de cuarentena se va ampliando. Yo creo que vamos a tener que ampliar por toda Inglaterra, ¿no? Ahora, hay una cosa que me gustaría comentarte, que no me la has preguntado, pero que está ligado al tema de la economía. Creo que desgraciadamente los efectos que podría tener esta pandemia es que el Reino Unido se convierta en el primer estado que se divida por la pandemia. Porque hemos visto que la pandemia ha hecho que caiga Donald Trump, que caiga la presidenta de Bolivia, Yanina Áñez, que caigan dos presidentes en el Perú, Merino y antes Vizcarra, que le esté yendo muy mal al presidente de Chile y al Ecuador. Pero yo pienso que es posible que el Reino Unido se convierta en el primer país que se pueda dividir por el COVID, porque en este momento, ¿qué pasa? No sé si ustedes en Argentina tienen una política nacional, por lo menos en el Perú la tienen, en Argentina la tienen, que en el Reino Unido el ministro solamente, o el gobierno solamente habla lo que lo que se tiene que aplicar en Inglaterra, porque Gales, Escocia e Irlanda del Norte tienen su propia política completamente diferente. Y ahora, por ejemplo, de Escocia, la gente está prohibida, o sea, se ha cerrado la frontera de Escocia con el resto del Reino Unido. Y en Irlanda del Norte quieren hacer lo mismo. Entonces, ya prácticamente el país está teniendo 4 gobiernos muy separados, políticas muy separadas con respecto al COVID, y más la cuestión del Brexit, ¿qué está pasando? Ya tenemos como acuerdo del Brexit que Irlanda del Norte tiene un régimen económico diferenciado de la isla de Gran Bretaña. La Gran Bretaña tiene un total, pero Irlanda del Norte se va a mantener en la Unión Aduanera y en el Mercado Común Europeo. Y Escocia está pidiendo el mismo estatus y sobre todo está pidiendo la independencia. Y ahora las últimas 16 encuestas que han habido en Escocia piden independencia mayoritariamente. Entonces es muy probable que Escocia pronto tenga un referéndum por la independencia. En mayo tienen elecciones. Si el Partido Nacional de Escocia gana un 4º mandato consecutivo y encima con más votos y pidiendo su manifiesto nuevo referéndum, va a ser muy difícil impedir un nuevo referéndum y podría ser que el COVID al final termine impulsando la división del Reino Unido, ¿no? Complicado escenario político y económico que atraviesa Gran Bretaña en estos momentos. Te agradecemos muchísimo estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros. Un saludo a todo el público argentino.